Muy bien. Bueno, una vez más, muy buenas tardes a todos y nuevamente es muy grato saludarlos y darles la bienvenida al tercer seminario de la Sociedad Argentina de Espectrometría de Masa. Contando con su atención, tengo el placer de dar inicio a la presentación de esta charla que será moderada por la doctora María Evangelina Guíñez del Instituto de Química de San Luis. Por favor, María, la presentación. Buenas tardes a todos. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Tengo el agrado de presentar la charla de hoy del doctor Omar Amador Muñoz. La misma se titula La espectrometría de masa aplicada a la determinación de contaminantes orgánicos atmosféricos, tóxicos no regulados y de marcadores de cáncer de mama y pulmón en tiempo real. El doctor Amador Muñoz, a quien agradecemos su generosidad de brindarnos la charla del día de hoy, es químico de formación, realizó su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose asimismo en la Universidad de California, con sede en Estados Unidos. Actualmente el doctor Amador es investigador titular de la UNAM, dirige su grupo de trabajo en líneas de investigación en temáticas relativas al estudio de aerosoles orgánicos atmosféricos, el desarrollo de estrategias verdes para su determinación y la detección de enfermedades crónico-degenerativas a través de marcadores orgánicos volátiles. Su expertise es muy amplia. Para nombrar solo algunos aspectos, es autor de más de 40 artículos científicos publicados en prestigiosos journals internacionales, como así también múltiples capítulos de libros y patentes. Dirige y ha dirigido numerosos tesistas de grado y de posgrado. Se desempeña como miembro de varios comités de evaluación, entre ellos el Comité Científico Técnico de Vigilancia sobre Contaminación Atmosférica en la Ciudad de México. Damos inicio al doctor Amador Muñoz, por favor, a su presentación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer pues la invitación a participar en esta serie de escenarios donde pues especialistas en su área han también tomado la palabra anteriormente, lo cual para mí pues es un honor el también contribuir con lo que hacemos a esta serie de seminarios. Primero quiero agradecer al ingeniero Gelasio Pérez, que fue el primer contacto. Él es CEO, director del Centro de Excelencia en Ágil en México, que me hizo favor de vincularme con la sociedad, y por supuesto a la doctora Soledad Cerruti, quien organiza de una manera extraordinaria estos seminarios, y a todo su grupo de trabajo. Entonces, pues muy agradecido por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. La podemos apreciar. Bueno, sí, miren, yo voy a presentar lo que hacemos en el laboratorio en los últimos años, sobre todo enfocándome al poder que tiene la espectrometría de masas acoplada con otras técnicas para resolver ciertas preguntas de investigación y de interés con impacto social pues que se tienen en la actualidad. Entonces, el contenido de mi plática está dividido básicamente en 3 secciones: una pequeña introducción sobre lo que es contaminación atmosférica, y después entraré a la determinación misma de los contaminantes orgánicos atmosféricos tóxicos no regulados. Está muy largo el nombre, entonces le vamos a llamar QAT, y mostraré la diferencia entre usar métodos que le llamamos fuera de línea o offline, no continuos,
con aquellos que son mediciones continuas, que ahora son metodologías que hemos adquirido en el grupo, muy novedosas, muy innovadoras, ahora lo van a ver ustedes, para poder contestar preguntas que antes no se podían hacer con los métodos analíticos tradicionales, que aunque son de referencia, toman su tiempo para poder llegar a conclusiones más rápidas, digamos. Y bueno, como en este caso el aire es una matriz dinámica, es importante observar su dinámica, digamos, con mayor poder de resolución temporal. Y la segunda parte, entonces, tocaré lo que hemos hecho con compuestos orgánicos volátiles provenientes del aliento humano, y mostraré un ejemplo de una nueva tecnología, bueno, nueva relativamente, pero una innovadora tecnología que ha venido evolucionando recientemente para poder detectar en tiempo real orgánicos volátiles exhalados del aliento. Y entonces se puede aplicar en una serie de diagnósticos tempranos asociados con distintas enfermedades, y la ventaja es que es no invasivo. Y bueno, tiene muchas ventajas, así que pues acompáñenme en este viaje que he preparado para todos ustedes. Bien, ustedes, comenzamos con la parte del aire. La atmósfera es una capa muy delgada. Hago el símil siempre de una manzana. La manzana es el diámetro de la atmósfera, y la cascarita de la manzana es el grosor de la manzana es el diámetro de la Tierra, y su cáscara es la atmósfera, para que veamos la dimensión. Aproximadamente es el 5% del total del diámetro de la Tierra. Es una franja muy delgada, pues que tenemos que cuidar, pues porque ahí se desarrolla la vida. De hecho, su altura oscila alrededor de 400 kilómetros, pero en los primeros 15 kilómetros es donde vivimos. Y todo lo que conocemos, vemos, observamos, se encuentra en esta capa baja llamada troposfera. Por lo tanto, es súper importante pues tenerla limpia, o lo más limpia que se pueda, ¿verdad? Yo siempre hago el símil de que también el agua es importante, también la alimentación es importante, pero el aire no podemos pasar más de 4 o 5 minutos, yo creo que menos, más de 3 minutos sin poder respirar. Imagínense ustedes si lleva sustancias tóxicas, pues lo que le pasará a nuestro organismo. La contaminación atmosférica ha sido catalogada como un riesgo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud la ha catalogado, de hecho, como el mayor riesgo. Fíjense bien, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado en el planeta. No hay un sitio ahora ya limpio, de hecho. Ese derecho que que deberíamos de tener los humanos para respirar aire limpio se ha perdido. Y nosotros tenemos mucho que ver la actividad antrópica. El contaminante atmosférico daña principalmente estos órganos, no únicamente pulmón, corazón y cerebro. Esta es una gráfica muy interesante para que observen ustedes las muertes estimadas a nivel global. ¿Quién produce más muertes estimadas comparado con, digamos, con otras causas? Y ven ustedes que la contaminación total es la que mayor muertes provoca. Inclusive aún mayor que, por ejemplo, el beber alcohol o las guerras o el SIDA. De este total de contaminación, vean ustedes que la matriz aire es la que más tiene un efecto sobre la mortalidad, más que la contaminación del agua o ocupacional u otras matrices. Es muy importante entonces que nos sensibilicemos y comprendamos el problema que nosotros mismos hemos generado día a día. Veamos, aprendamos algo. Hay dos tipos de contaminantes atmosféricos. Aquellos que se emiten a la atmósfera, llamados primarios, que pueden ser por combustión o no, y aquellos que se forman en la atmósfera,
que se llaman secundarios. Por ejemplo, el ozono es un contaminante secundario. O productos de oxidación. Dentro de esta gama de contaminantes, que pueden ser cientos de especies, solamente hay algunos normados. De hecho, son los que rige la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que la mayoría de los países a nivel mundial adopta. En el caso de nosotros, tenemos estos contaminantes, los que están marcados en azul son primarios, los que están en rojo son secundarios, y hay cierta normatividad. Pero déjenme decirles que el contaminante atmosférico puede estar, digamos, en esta tabla lo que muestro son contaminantes en estado gaseoso y las partículas que pueden estar en estado líquido, digamos, y sólido, ¿ok? A la mezcla de esa combinación de fase gas y fase partícula se le llama aerosol atmosférico. De hecho, nosotros respiramos aerosol atmosférico, ¿no? Y dentro de este aerosol atmosférico, lo que está en azul y lo que está en rojo, es lo único que está regulado. Es lo que nos rige la Organización Mundial de la Salud, pues por el bienestar digamos, de toda la población. Establece unos límites que por debajo de estos límites, digamos, los riesgos se minimizan. Los riesgos de incrementar ciertas morbilidades y también de mortalidad. Sin embargo, vean ustedes lo que está en negro. En fase gaseosa dice ahí compuestos orgánicos volátiles y en fase particulada compuestos por fracciones inorgánicas, orgánicas o incluso biológicos. Eso no está normado. Y para ponerles un ejemplo, la fracción orgánica, que es la que maneja mi grupo de trabajo, la que tenemos más experiencia, en un análisis de cromatografía de gases bidimensional con tiempo de vuelo en ionización electrónica, pudimos separar, identificar, a grosso modo, algo así como 5,000 especies en un solo muestreo aquí en el norte de la Ciudad de México en un día determinado. Cada uno de estas manchitas que ven ustedes, de estos círculos diferenciados por color, es un compuesto en específico. De tal forma que la diapositiva lo que dice, y con la anterior, es que la normatividad solamente está restringida a un cierto tipo de compuestos que de hecho son únicos. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno es una molécula, el ozono es otra, pero las partículas suspendidas es multicompuestos, es multicomponente. Por lo tanto, imagínense el impacto en salud que puede tener. Y solamente está restringida a su masa, porque bueno, es una variable que se puede determinar, digamos, de manera rápida y es costeable y es un buen indicador, digamos, de los riesgos y muy usado en estudios epidemiológicos. Sin embargo, la masa, cuando el contenido es inocuo, aunque rebase las normas, pues, digamos, representará cierto problema, cierto riesgo, pero no será del mismo efecto, del mismo impacto, si esta misma masa contiene sustancias tóxicas. Entonces, digamos, a una concentración de partícula en donde no rebasemos los límites permitidos por la OMS, pero que esté rica en cancerígenos, de acuerdo a la normatividad, entonces estamos dentro de norma y no representan ningún riesgo. Entonces, lo que voy es que sí es necesario continuar con la métrica de masa, pero también es súper necesario, súper importante considerar la composición química. Y ahí es donde entra la espectrometría de masas, en la identificación y en la cuantificación de especies orgánicas para realmente evaluar el riesgo de la población, entre otras implicaciones. Estas son algunas formas de partículas que pueden llegar al alvéolo. Y vean ustedes la forma de algunas de ellas, dependiendo de su fuente. Particularmente, esta partícula es de combustión.
Y lo más interesante, a diferencia de las otras, es el área superficial, compuesta por carbono y azufre, y que no solo per se el carbono y azufre puede representar un peligro, sino que además pues, es una área superficial en donde puede tener también absorción de otros compuestos, es decir, se complica aún más el problema. Las partículas, entonces, entre más finas, más pequeñitas su diámetro, más peligrosas por la profundidad a la que llegan en el sistema respiratorio. Las menores a 2.5 micrómetros, que son básicamente las que penetran a partir del bronquiolo y llegan hasta el alveolo, hasta el saco alveolar, son las más, digamos, de mayor interés en cuestión de salud. También tienen implicaciones en visibilidad, etcétera. En cambio climático ahora muestro algo. Pero en términos de salud, las partículas más finas, las más pequeñas, son las más importantes. Por ejemplo, todos los procesos de combustión incompleta producen partículas finas en este diámetro. Por lo tanto, ahora pueden ustedes vislumbrar que alcanzan el alveolo. La fotografía de la izquierda superior es una comparación con un cabello humano. Para que vean ustedes el diámetro, digamos, de un cabello humano, puede oscilar en unos 50 micrómetros. Nosotros podemos captar partículas de 2.5 micrómetros, para que vean ustedes físicamente, se haga una analogía. Estos son, digamos, pulmones sanos de gente que no fumamos o que no estamos expuestos de alguna forma a la contaminación atmosférica. Y los efectos en salud que provoca la exposición directa al aerosol atmosférico, recordemos que es una combinación de fase gas, fase particulada, es cáncer, por ejemplo, fibrosis quística. Ese fue un muchacho de 25 años que trabajaba en una mina de carbón. Él murió por asfixia porque se taponeó todos los bronquios y las vías aéreas con carbón. Son tres tipos, digamos, tres efectos de las partículas suspendidas. No solamente en salud afecta la contaminación, sino que también reduce la visibilidad. Ustedes pueden observar en ciudades muy congestionadas que, bueno, hay un cierto neblumo, ¿no? Una neblina densa. Y, bueno, aparte de los gases suspendidos, pues están las partículas que reducen, entonces, la distancia para observar un objeto. Otra implicación muy fuerte es que, esto es súper importante, es que en función de las partículas es su efecto en el calentamiento global. Por ejemplo, el CO2 ya es bien conocido que es un gas de efecto invernadero. En esta tabla lo que se muestra es aquello que está, las barras en rojo son las que calientan la atmósfera y las barras que están en azul son las que enfrían la atmósfera. Entonces, se puede apreciar que el CO2 pues es un gas de efecto invernadero y que es bien conocida, es bien, digamos, la precisión que tiene está bien conocida. Sin embargo, si nos vamos a las barras azules, que está ligado con los aerosoles atmosféricos, ven ustedes la incertidumbre que tiene el efecto sobre el calentamiento. De hecho, de hecho puede también calentar la atmósfera. Y esto es verdad, porque si la partícula está compuesta principalmente de sulfato, por ejemplo, de la oxidación del SO2, ahora que hay una erupción volcánica frecuente en España de este volcán, él emite muchísimo SO2, óxido de azufre. En su trayecto se oxida SO4. Y el SO4 lo que hace es reflejar la luz, no la absorbe, la refleja y entonces crea un fenómeno de enfriamiento. Sin embargo, en la quema de biomasa o en la quema de diésel se genera muchísimo carbón. Y el carbón, la propiedad que tiene es que absorbe la radiación y calienta la atmósfera. Entonces, esta gráfica es muy importante porque aún nos hace falta entender la contribución del aerosol sobre el calentamiento global, pero que es importante conocer o es función de su composición nuevamente, al igual que en salud, que es función de la composición. Ahora, los mensajes a casa de esta primera sección es,
En principio, los contaminantes afectan la salud humana, o sea, los atmosféricos. Hay contaminantes primarios que se emiten. Los contaminantes secundarios se forman en la masa. Y las partículas son multicontaminantes. Solo está regulada su masa, pero no su composición. Y es donde la espectrometría de masas es una, o se vuelve una gran herramienta para este campo. Muy bien. En la segunda parte de la plática va a tratar sobre pues, cómo analizamos. Si la composición es tan importante, ¿qué técnicas podemos utilizar? En el caso de mi grupo, usamos técnicas espectrométricas acopladas a la cromatografía de gases y a la transferencia de protón. En esta sección voy a hablar del acoplamiento gases-masas. Ahora, antes de ello, permítanme decirles que, digamos, hay dos tipos de formas o de métodos para poder hacer esta determinación. Una que le llamamos offline, que son las etapas que comúnmente conocemos, todos los que trabajamos en un laboratorio, toma de muestra, tratamiento, etcétera. Y las online es que algunas etapas las integran en una sola y entonces se obtienen resultados mucho más rápidos. Entonces, para determinar compuestos orgánicos tóxicos no regulados de la manera tradicional, que son técnicas de referencia y van a seguir siendo técnicas de referencia, en la determinación de orgánicos, está básicamente dividido en 4 etapas, que es el muestreo, un tratamiento de análisis, el análisis instrumental y luego el análisis de datos, que ese pues lo tenemos que hacer al último que tengamos ya la información. Entonces las 3 etapas, digamos, comunes o generales es la colecta de la muestra, el tratamiento analítico y el análisis instrumental. Ustedes pueden aquí apreciar en estas gráficas lo que comento. Muestro en la primera gráfica, aquí muestro cómo colectamos nosotros la muestra. Utilizamos unas especies de aspiradoras calibradas con cabezales específicos, son muestreadores de altos volúmenes, en donde se coloca un filtro más o menos a la mitad del equipo y un filtro blanco y así queda después de 24 horas. Digamos, es simplemente para que vean ustedes cómo queda y son partículas, en este caso, finas, son menores a 2.5 micrómetros. Hay otro tipo de colector, que en este caso podemos colectar también la fase particulada y la fase gaseosa de la que yo hablé, se colecta en absorbentes. Entonces, este es un sistema en tándem, en línea, en donde podemos colectar fase particulada en este holder, en este filtro, y la fase gaseosa usando espumas. En el primer muestreador solamente podemos colectar fase particulada, que son los filtros, y en el segundo tipo podemos colectar el aerosol, que son los filtros, la fase particulada más la fase gaseosa, la diferencia. Bueno, y el flujo. Y un tercer tipo que ahora ha sido bastante, o ha estado en bastante apogeo, sobre todo, de hecho, trabajamos con algunos investigadores en la Universidad de La Plata, en Argentina, en su momento, porque lo interesante es observar, por ejemplo, contaminantes atmosféricos transcontinentales. Y entonces, este viaje, digamos, de un continente a otro, o el movimiento en las masas de aire, se da, digamos, y el riesgo aquí es que se ha observado presencia de estos contaminantes, sobre todo de los orgánicos persistentes, los llamados POPs, en zonas pristinas, en zonas donde no hay influencia antropogénica. Y bueno, para llegar a esas zonas y tomar una muestra, pues es como imposible transportar un equipo de estos, que además el principal inconveniente es que necesitan energía porque tienen una bomba, se llama muestreo activo. Entonces, con el gobierno de Canadá, la EPA canadiense, pues ellos han hecho muchos esfuerzos y desarrollado este tipo de sistemas que son colectores pasivos. Esos colectores se pueden dejar un tiempo en alguna zona, en algún volcán, en algún bosque, etcétera, y al paso del tiempo
regresar por la muestra y analizarla. Y entonces se puede dar una idea de cómo ha sido, digamos, en grandes escalas de tiempo, el comportamiento de ciertos contaminantes. Por ejemplo, se ha utilizado mucho para observar endosulfanes. Muy bien. Ahora, en este sentido, mi laboratorio ha incursionado en el desarrollo tecnológico. Tenemos la filosofía de que si somos un laboratorio, digamos, de química ambiental, pues lo que menos tenemos que hacer es generar otros contaminantes. Entonces la idea es determinar el contaminante, sin generar otros, ¿no? Porque pues como hay una como contradicción. Para ello hemos generado algunas metodologías que son las siguientes. En un principio, hay métodos EPA muy bien establecidos de referencia que son bastante eficientes para poder determinar orgánicos en el aire. Con el paso del tiempo hemos venido innovando hasta que obtuvimos recientemente una celda de extracción a microescala asistida por ultrasonido con reflujo. Esta celda, que es la que están ustedes viendo aquí a la derecha, utiliza solamente 10 minutos de extracción en lugar de las 18 horas de SOCLES requeridos por la EPA y 10 mililitros de disolvente únicamente en lugar de los 300 o 700 mililitros con enjuagues que se requiere para la extracción de la misma muestra. Entonces, esto nos, digamos, congratuló para poder obtener una patente. De hecho, obtuvimos 3 patentes. Este es el diseño de la celda, en donde reducimos 30 veces el consumo de disolvente y también el tiempo de extracción, pues lo cual lo hace pues una tecnología más limpia, porque aún se utilizan disolventes, ¿verdad? Pero bueno, pues ya aportamos algo y la minimización del residuo pues es considerable. La pregunta es, ¿funciona? Bueno, lo que vamos a observar ahora es el análisis instrumental realizado en el laboratorio. Ese es parte de mi laboratorio, y se hicieron los análisis en este equipo, que es un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas con ionización electrónica y química, y podemos trabajar, generalmente trabajamos en negativo en este último modo para los orgánicos persistentes. También tiene 3 formas de introducción de muestra, que es con líquido, con headspace y termodesorción. Un sistema muy robusto. Bueno, la pregunta entonces ahora es, ¿funciona la patente que se creó? Bueno, se ha probado en diferentes matrices. En este caso, utilizamos hidrocarburos aromáticos policíclicos porque son mutagénicos y cancerígenos, ubicuos, productos de combustión incompleta, y se probaron en 2 matrices, en partículas ambientales llamadas PM2.5 y en partículas de emisión a diésel, que el poder de retención del hidrocarburo es mucho mayor porque tienen mucha área superficial por el gran contenido de carbón, de hollín que genera. Y vean ustedes, pues, sí, digamos, no voy a entrar en detalle, pero en términos generales, buenos porcentajes de recuperación se obtuvieron, buena precisión se obtuvo. En este caso, en las partículas de diésel, las barras verdes son las de nuestro grupo, comparándola con otras técnicas, incluyendo aquí extracción de fluidos, extracción acelerada de solventes acelerados, microondas, etcétera. Y bueno, sobre todo para los más pesados, que son los que están en fase particulada, de hecho, nuestra técnica pues respondió bastante bien. Entonces, hago un ofrecimiento. Si alguien quiere utilizar y probar nuestra metodología y nuestra tecnología, y entonces podemos trabajar bien institucionalmente, facilitando y transfiriendo esas tecnologías, porque es para el bienestar de la comunidad. Bueno, vean ustedes que después de evaluar que pues sí funcionaba la tecnología, además de ser eficiente y reproducible, limpia, reduce costos, bueno, bonito y barato, pues, ahora lo que estamos haciendo en el grupo es utilizarla completamente
Y para ello, pues, voy a mostrarle algunos resultados que hemos obtenido. En un estudio reciente, evaluamos cómo estaba la calidad del aire actual, antes de la pandemia, y con respecto a hace 10 años. Y para eso, lo que hicimos fue colectar las muestras, bueno, una publicación previa hace 10 años, y la comparamos con muestras colectadas en 2016-2017 y las comparamos con las analizadas en 2006. Y bueno, utilizamos el sistema de extracción que acabo de comentar, hicimos el análisis por ionización electrónica, utilizando el gases masas con simple cuadrupolo. Todas nuestras metodologías siempre están trazadas a NIST y utilizamos dilución isotópica para el cuantitativo. Toda la metodología está estandarizada para trabajar de esta forma. Y como pueden ustedes ver en la gráfica de arriba, observa las barras azules son las concentraciones en 2006 y las barras naranjas son las que están recientemente. Eso solamente fue para un sitio y observamos una reducción como del 40% aproximadamente. Es decir, buenas políticas públicas, eso está asociado a buenas políticas públicas y estrategias implementadas por el gobierno, lo cual pues que hay que aplaudir. Y en un trabajo que está en revisión, ahora lo extendimos a toda la zona metropolitana del Valle de México. El mapa representa el Valle de México. Y entonces, en 5 sitios ubicados alrededor de la ciudad, también colectamos muestras en 2006 y en 2016-2017. Y obtuvimos, digamos, la misma reducción que anteriormente, más o menos un 34%, lo cual entonces sigue siendo consistente. Y esto nos da mucha satisfacción porque los informes de calidad del aire que sacan anualmente el gobierno de la Ciudad de México indican que desde el 90, con las acciones implementadas y las estrategias, los contaminantes van a la baja. Esto también es una tendencia a nivel mundial, sobre todo de los de combustión. Sin embargo, hay otros que no van a la baja, como PM2.5 u ozono. Pero los de combustión sí van a la baja, tienen una tendencia de reducción. Y esta tendencia coincide afortunadamente con lo que nosotros obtuvimos. Por un lado, ellos determinan contaminantes regulados, ¿verdad? Y nosotros determinamos contaminantes tóxicos no regulados. Y ambos empataron. O sea, bien por ellos, bien por las políticas. Es una forma nosotros de evaluar o de diagnosticar que también ha trabajado la acción política. Esta lámina lo que muestra es ahora la ionización química negativa que también tiene el sistema acoplado que tenemos en el laboratorio. En esta publicación reciente determinamos plaguicidas organoclorados y retardantes de flama, polibromados. Y lo mismo, hicimos la validación, etcétera, está publicado en este artículo, y observamos que también la celda de extracción, la patente, pues es efectiva, es eficiente para algunos de ellos, muy eficiente, para algunos menos, y hay otros que necesitan pues, mayor refinación, mayor trabajo para poder incrementar las eficiencias. Pero vean ustedes la precisión, es bastante buena. Entonces un método pues, para que, como ustedes saben, un método analítico para que sea pues adecuado y implementado de manera sistemática o de rutina, pues tiene que ser preciso, tiene que ofrecer una buena precisión, ¿verdad? Y bueno, además de ser eficiente, lo más eficiente que se pueda. Y esta metodología lo ofrece. Entonces se aplicó para el análisis de organoclorados y retardantes de flama en Ciudad de México, en PM2.5, y los resultados mostraron su presencia. Yo estaba sorprendido porque era una ciudad y dijimos, no, pues no vamos a encontrar, pero bueno, resulta ser
que el aire es un chismoso y pues le gusta andar por aquí y por allá y viaja, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que introduce orgánicos de otras regiones y los introduce a la cuenca. Y bueno, ahí están los resultados, donde observamos organoclorados. Muy interesante, porque en general todo el organoclorado proviene de fuera hacia el valle. En el caso de los polibromados, solamente el 47 es el que proviene de fuera del valle y el resto de los polibromados se generan en el valle. Esa es una de las conclusiones del artículo. En ese sentido, como comentaba, el otro aspecto de capturar orgánicos persistentes es el pasivo. Mientras en el estudio de la izquierda usamos el activo con filtros, en el de la derecha usamos muestreadores pasivos con espumas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que actualmente a nivel mundial se utiliza Soxhlet y grandes cantidades de disolvente. Entonces la idea es, pues no, y luego, bueno, pues se puede recuperar y destilar y volver a utilizar o simplemente almacenar, o algunos laboratorios inconscientemente lo volatilizan, pero eso no se tiene que hacer. Entonces nuestro laboratorio lo que ha propuesto es quitar el disolvente. Y para ello hemos creado una celda de extracción por termodesorción y arrastre con vapor. Esta celda la creamos aquí en el instituto, y bueno, lo creamos desde cero, ¿no? Toda la base, etcétera, el software, en fin, esa es una pequeña aproximación. Y bueno, esos son resultados preliminares tanto de orgánicos como de plaguicidas organoclorados como de policíclicos. Y ven ustedes, pues ahí la llevamos, digo. Para algunos de ellos alcanzamos ya los 100%, algunos están por arriba del 60%, marcado como EPA, TO13 como adecuados. Y para policíclicos, los más ligeros, ya los pudimos recuperar completamente sin disolvente, sin utilizar disolvente, lo cual es pues bastante prometedor. Espero que en algún momento en el futuro podamos tener resultados completos. Un desarrollo de uno de los estudiantes de doctorado de Alejandro. Interesantísimo, porque fíjense ustedes que otra parte del grupo ha determinado esto que ha sido un dolor de cabeza ahora mundial, que son los plásticos y los nanoplásticos, y uno de sus principales componentes son los phtalatos. Los phtalatos son disruptores endocrinos, pues que tienen implicaciones en salud. ¿Los hemos observado en México? Claro, por supuesto, son ubicuos. Y aquí hemos observado al dietilexilftalato y al dienebutilftalato en mayores concentraciones. Ahora, por gases masas lo podemos hacer, sin embargo, hay cierta coelusión y cierta sobreestimación de las señales. ¿Cómo resolvimos este problema? Utilizando una técnica que se llama cromatografía de gases bidimensional, tesis de maestría de ERE. Y bueno, ella logró resolver muy bien a los phtalatos, este es el estándar, y los que se pegan en esta columna, en este arreglo ortogonal no polar polar, que se utiliza bastante, sobre todo la columna en la primera dimensión no polar, se obtiene, digamos, una coelusión entre estos dos pares de ftalato. Y como presentan el mismo ion de identificación, el 149, pues entonces es difícil su cuantificación individual. Algunos artículos lo reportan como la suma. Entonces, esta es una técnica o una herramienta que es capaz de separarlo. Debido a que la señal, digamos, las señales son muy, muy delgadas en el orden de ancho de base de milisegundos, pues necesitamos detectores muy rápidos. Entonces, con los cuadrupolos normales que tenemos, no es posible, hay cierta limitación. Pero uno que sí lo cumple, pues es el FIT. Lo ideal sería un tiempo de vuelo acoplado a este tipo de tecnologías. Entonces tenemos, pues digamos, básicamente resuelto el problema de mezclas complejas, resolución cromatográfica y espectrométrica. ¿Okay? Y como supimos entonces que hay bastante ftalato en Ciudad de México, quisimos ver si se absorbe. Y entonces para ello la doctora Marisa validó el método utilizando una sonda
una termosonda que acaban de lanzar al mercado Agilent, lo cual fue extremadamente buena porque no utiliza, pues se utiliza un tratamiento analítico muy simple, de una simple extracción de plasma y de suero, se coloca en la sonda y se analiza por gases masas en una desorción térmica, muy simple. Y bueno, el método funciona bastante bien, aplicamos los criterios de la FDA y como pueden observar, pues es bastante eficiente. Y después lo aplicamos en muestras reales, ¿no? Entonces expusieron ratitas a ftalatos con nebulizadores en un sistema controlado y se obtuvieron muestras de sangre. Y esta sangre fue analizada. Se analizó tanto la sangre como, se analizó la sangre tanto digamos de la exposición intravenosa como la sangre después de un tiempo de haber inhalado, que es la naricita de la ratita. Entonces, fíjense qué interesante. Primero observamos demasiado N-butileftalato y exileftalato ya en la sangre del animalito, al tiempo cero. Es decir, que esto quiere decir que esos eftalatos se encuentran por donde sea y además como las ratitas están en contenedores, en cámaras y está cubierto, pues hay mucho plástico alrededor, entonces inhalan o comen o beben alimentos o líquidos con eftalatos, porque lo encontramos ya en el plasma previamente. Entonces el análisis se pudo hacer con aquel que no se encontró en el plasma de manera original, que fue el diisobutileftalato. Y pueden ustedes observar cómo se puede seguir una cinética, se pudo seguir la cinética tanto intravenosa como respiratoria. Entonces la lámina lo que muestra es que estamos tratando de implementar y de crear y de desarrollar tecnologías más limpias para minimizar lo más que se pueda el uso de disolventes y sobre todo la generación de residuos. ¿Cuál es el mensaje a casa de esta segunda sección? Los métodos de medición offline ofrecen baja resolución en el tiempo porque necesitamos una colecta, un tratamiento de muestra y un análisis instrumental, pero son altamente selectivos en algunos casos específicos. Es decir, son métodos de referencia todavía que van a seguir, digamos, apoyándonos en nuestras actividades. Otra cosa que aprendimos es que la determinación de contaminantes se debe hacer pues sin generar otros, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar en la innovación tecnológica, en la minimizar la dependencia. Tenemos que ser capaces de desarrollar nosotros nuestras propias tecnologías, porque podemos hacerlo, sobre todo los muchachos y las nuevas generaciones. Solamente hay que pensar de manera diferente para obtener lo mismo. Y bueno, los resultados que hemos obtenido han mostrado que el gobierno de la Ciudad de México ha hecho buenas políticas públicas, estrategias adecuadas para minimizar los contaminantes primarios, sobre todo los relacionados con procesos de combustión, de combustión de origen petrogénico. Ok, vamos en tiempo. Todo bien, ¿verdad? No nos hemos cansado aún. Todo perfecto. Todo muy bien. Bueno, voy a tocar entonces el último tema, que son las mediciones, digamos, dividido en dos secciones. Son las mediciones online. Es un tema padrísimo, muy innovador, muy de vanguardia ahora, porque nos ha permitido hacer cosas que pues antes no podíamos hacer por esta resolución temporal. Pero que lo que van a ver ustedes pues es de los primeros foros donde mostramos estos resultados para que vean, digamos, la ventaja de tener sistemas acoplados en línea, en tándem entre ellos. Entonces, son mediciones online y la primera sección es el análisis de los orgánicos atmosféricos no regulados
que ahora de 4 etapas que el offline ofrece, se reduce a 2. Y luego vamos a ver los orgánicos volátiles en tiempo real, que también de 4 etapas se reduce a 2 etapas para la obtención de información. Primero, entonces, permítanme presentarles la desorción térmica acoplada a la cromatografía de gases, espectrometría de masas. Este es un nuevo sistema que es el segundo a nivel mundial, está instalado en el laboratorio, y estas líneas que ven ustedes aquí está conectada hacia afuera del techo, arriba en la azotea del edificio, porque está colectando en línea la muestra. Ya aquí no necesitamos filtros, como pueden ustedes ver en la imagen. Tampoco un tratamiento de muestra, sino aquí la extracción se hace por una doble termodesorción, que el equipo que está aquí en forma de L invertida, lo que hace es tomar la muestra y poner en una celda patentada por la universidad, un grupo, el doctor Goldstein de la Universidad de Berkeley, con ADI, y entonces, junto con Aerodyne, hicieron todo este diseño. Es un excelente ejemplo de lo que se puede crear desde la academia, trabajar con la industria. Y bueno, para el beneficio de la comunidad. Entonces, lo que hace el sistema es tomar la muestra, hay una colecta en una celda, y luego hace una doble termodesorción. Y le introduce al cromatógrafo de gases para luego llevarlo al espectrómetro de masas. Esta es la toma que está en la azotea. El equipo lo que hace es colecta, derivatiza compuestos polares, digamos, ácidos, diácidos, alcoholes, difíciles de analizar por gases, porque ustedes saben que se descompone, entonces se derivatiza utilizando MSTFA, y luego los compuestos derivatizados y los no derivatizados todos entran a la cromatografía separados por una columna de 60 metros y dirigidos al detector. Se pueden cuantificar contaminantes primarios, le vamos a llamar POA, y secundarios, SOA, formados en la atmósfera. Ofrece una mayor precisión en la identificación de fuentes de emisión y estudios en la química de la atmósfera. Esta técnica la ha implementado y ha trabajado durante ya algunos años Margarita Mago, está haciendo sus estudios de doctorado, y bueno, ella ha analizado todo esto. Son bastantes familias, es un trabajo muy arduo lo que se hace. Y bueno, antes de comenzar con las mediciones, como la vez anterior, se califica el sistema. Entonces se hace se analiza todas las especies, se identifican, por orden de dilución, etcétera, sus iones. Tenemos todos los estándares, tanto nativos como deuterados, como fluorados. Y después se hacen gráficas de control para poder eliminar falsos positivos, corroborar la muestra o si es una mala identificación, eliminarlo del análisis posterior estadístico. Se hace la calificación del equipo para conocer, digamos, los parámetros como linealidad, los límites, las sensibilidades. Son algunos ejemplos de los límites de cuantificación que podemos obtener. En general, nos movemos en el orden de los picogramos. Entonces, permítanme mostrarles algunos ejemplos de lo que de algunas campañas donde hemos ya aplicado ese sistema. En el 2018 se adquirió el sistema del TAG en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ellos muy interesados en ver la composición porque, pues, digamos, de manera responsable saben que la normatividad pues tiene que estar reforzada con evidencia científica, y que esa evidencia no la da simplemente un análisis gravimétrico en masa, sino que deben de conocer de qué están compuestas, de qué estamos respirando, para que ellos puedan tomar decisiones más profundas, ¿no? de mayor impacto. Entonces, con ellos se adquirió el equipo, se instaló en el laboratorio, y bueno, ahora hicimos una primera campaña hace un par de años, y vean ustedes
los primeros resultados. Esto es la primera vez que se muestra la variación horaria de policíclicos cancerígenos en Ciudad de México. Y productos de combustión. Y también el reteno, que en este caso es otro policíclico, también producto de combustión, pero marcador de biomasa. A diferencia de los primeros cancerígenos, que son generados por combustión incompleta, pudimos separar, digamos, o diferenciar la distribución, el patrón de distribución de manera horaria de estos dos marcadores. Antes no se podía, solamente se tenía un pool del total de muestra y una foto con el filtro de lo que pasaba ese día. Ahora es posible saber esto que estoy mostrando, los máximos de ciertos compuestos cancerígenos. Y como pueden ustedes observar, los máximos pues corresponden a la circulación vehicular. En el otro caso, como el reteno no proviene de vehículos, entonces tiene otro patrón y sus máximos vienen en la noche, que es consecuencia del arrastre del viento de acuerdo a la hora. Esta tecnología nos ha permitido entonces incrementar la resolución temporal a nivel hora para poder sacar este tipo de información. Los puntos en amarillo son aquellos que provienen en la noche, cuando el viento sopla del suroeste. Ven ustedes qué interesante. Mientras que durante el día, que son los puntos azules, la concentración se incrementa cuando el viento cambia y proviene cuando viene del del noreste. El resto de la Ciudad de México, con respecto a nuestro punto de muestreo, queda al norte y al noreste, en donde hay pues toda la movilidad poblacional, y entonces el incremento vehicular también se ve impactado. Esto sucede durante el día. Entonces, esta diferenciación de orígenes, esta precisión de fuentes, fue posible gracias a la resolución temporal. Este es otro ejemplo de lo que se puede hacer con esta información por gases masas. Aquí analizamos quinonas. Las quinonas son muy tóxicas y las encontramos en el aire. Al menos estas 4 que estoy mostrando en la tabla. Y basado en asociaciones y análisis multivariado más complejo, pero estas son simples asociaciones, con marcadores que ya sabemos que provienen de combustión incompleta, vehicular en este caso. Entonces, si ya sabemos que vienen de ahí, podemos adjudicar su fuente a ella misma. En el caso de estas 2 quinonas, provienen de vehículos, pero ven ustedes, por ejemplo, que también la bensantrona, al correlacionar con el reteno, que habíamos dicho que es un marcador de quema de biomasa, también genera bensantrona. Y en un último caso, la antraquinona correlacionó con el antraceno y observamos que en el periodo diurno hubo una asociación, lo cual nos sugiere una fotooxidación de esta especie. Parece ser que también se generan por otras fuentes, pero hasta este momento es lo que podemos dar. Entonces, la resolución temporal y la especificidad que ofrece el acoplamiento GTAC gases masas nos permite entonces elucidar y identificar fuentes con mayor precisión y después generar información para saber quién contribuye más a la masa de las partículas, que es la única variable normada. Este es un resumen del análisis horario de toda la campaña de muestreo, y lo que quiero resaltar aquí es que las barras rojas que ustedes observan a la derecha se incrementaron en diciembre, y eso corresponde a policíclicos cancerígenos. Por lo tanto, ustedes pueden ver que, aunque en los círculos marcan la concentración de partículas, ¿ok? Que es la masa normada. El límite máximo de la partícula es la línea en 45. Como ustedes pueden ver, la mayoría de la masa de las partículas, que son los cuadritos, nunca rebasan la norma, nunca. Hay algunos esporádicamente. Pero si nos fijamos en la composición, vemos
que en diciembre hay más concentración de cancerígenos con la misma masa. Es decir, ahora podemos nosotros contribuir a la normatividad adicionando la composición para una mejor toma de decisión. ¿Qué pasó durante la pandemia, por cierto? Podemos ver aquí un ejemplo de la comparación de China, del óxido de nitrógeno en China antes y después de la pandemia. Como pueden ver aquí había bastante óxido de nitrógeno y después se minimizó. Esto, la conclusión aquí es la disminución de la movilidad hizo que se usaran menos tiempo los vehículos y también las actividades, por ejemplo, industriales o actividades económicas redujeron. O sea, la movilidad en general redujo. Y eso también redujo la emisión y esto se ve muy claro aquí. ¿Qué tal nosotros? También lo observamos. Hicimos la comparación de un mes en temporada de COVID, no COVID, y pueden ustedes observar que hay reducciones. Las barras anaranjadas son 2019, las azules es COVID, y las reducciones son los cuadritos. Y pueden ver que hay reducciones bastante altas, tesis de Alberto, y con reducciones del 68% al 77% dependiendo de la familia, lo cual es bastante bueno para la salud, sin embargo, pues a costa de que de un aprendizaje pues costoso. Mensajes a casa. El TAG GCMS entonces es un método online con alta resolución temporal y especificidad. Es posible ahora estudiar la dinámica de los contaminantes orgánicos e identificar sus fuentes y también hablar un poco sobre la química de la atmósfera y, digamos, tuvo un costo muy alto el mejorar la calidad del aire porque pues la pandemia provocó la restricción en la movilidad de la gente. El último tema que les quiero mencionar es acerca de orgánicos volátiles del aliento humano. Es un proyecto que acabamos de comenzar y creemos que nos va a dar muchos frutos y espero que en algún momento podamos realmente ofrecer resultados que tengan un impacto significativo en la esperanza, sobre todo de vida de la población. Déjenme ustedes comentarles que el orgánico volátil, pues, digamos, se genera, ¿verdad? Por procesos patofisiológicos en el cuerpo y se generan como gases o como gotitas. Hay una serie de estudios ya que hacen este tipo de análisis, lo que le llaman breathomics, para determinar diferentes enfermedades, cáncer de pulmón, cáncer de mama, por ejemplo, en fumadores, pero también se pueden analizar fluidos biológicos, orina, sangre, esputo, líneas celulares, los orgánicos volátiles, tanto exhalados como volatilizados de alguna matriz, pues en este caso biológica. Se ha utilizado para detección de COVID, en pacientes COVID, no COVID, y ya hay algunos avances en donde han, de hecho, encontrado los marcadores asociados con pacientes COVID, que son los que están en rojo. Eso mismo nosotros tratamos de hacer, pero ahora para enfermedades crónico-degenerativas. Y un poquito, digamos, de la importancia del cáncer de mama y de pulmón, pues es que liderean los demás cánceres, ¿no? Hay una incidencia muy elevada de cáncer de mama a nivel mundial y el cáncer de pulmón, por otra parte, ocupa el primer lugar, digamos, en muerte por esta enfermedad. Este es un mapa a nivel mundial para que observen ustedes cómo anda la incidencia de cáncer, de los diferentes tipos de cáncer en los países. Y para 2020 al menos el diagnóstico fue que hay alta incidencia, y también para Argentina, alta incidencia de cáncer de mama en la población. Interesante, por ejemplo, ver en China, en azul, que es el cáncer de pulmón el que impera, porque, bueno, las concentraciones allá de contaminantes atmosféricos están en las nubes. Este es el sistema que tenemos en el laboratorio. Es un PTR, Focus-TOF-MS, es un Proton Transfer Reaction Time of Flight Mass Spectrometer de última generación. Lo que hace el sistema es medir
cientos de especies por segundo, con sensibilidades que van de partes por trillón, partes por billón. Es una técnica no invasiva y puede determinar orgánicos de diferentes matrices ambientales. El fundamento es una protonación, se genera un ion hidronio, y entonces si el orgánico volátil tiene una mayor afinidad protónica que el agua, entonces se transfiere el protón. Y al transferirse el protón, entonces hay una ionización química suave y se puede detectar. Esas son algunas especies de las que podemos detectar en esta modalidad, pero déjenme comentarles que también existen otros tipos de reacciones, por ejemplo, abstracción de hidruros, que eso se utiliza para detección de alcanos y el sistema también lo puede hacer. Se introduce entonces la muestra por aquí, digamos en la parte de la ionización, y a través de un sistema de lentes y de cuadrupolo, hacen que todos los iones se enfoquen en un haz y lleguen y alcancen el detector, lo cual lo hace, a diferencia de otros modelos y otros equipos, más sensible, ¿verdad? Porque hay más iones que entran al detector. Y bueno, y en el detector se separan los iones y se identifican. Se optimiza el detector, ese es un tuning, en donde se alcanza o se establecen los voltajes que alcanzan la mayor resolución y sensibilidad. Los muestreos se pueden hacer, como comentaba, generalmente o típicamente se hace por segundo cuando es aire ambiente, pero en la exhalación se puede reducir el tiempo de toma de muestra. Y bueno, se ajustan los voltajes, los flujos y las masas para tener un desarrollo óptimo del sistema. Muy bien. La toma de muestra entonces se exhala y el orgánico volátil, que siempre está purgado con aire cero, libre de orgánicos, se detiene para permitir el flujo del aire exhalado que llega directamente al sistema de arriba. Digamos, aquí es esta toma. Y entonces sucede que aquí se protona, se enfoca y se separa el ion. Y se obtienen este tipo de gráficas. Aquí es cuando no hay muestra, aquí es cuando hay muestra y cuando no hay muestra, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de alguien que exhaló, y lo que se hace es que se dividen las regiones en, digamos, orgánicos volátiles exógenos y los endógenos. Y la parte que a nosotros nos interesa, pues es la última parte de la exhalación, que viene del diafragma, digamos, de los alveolos, ¿no? Ese es el tipo de gráficas que se obtienen cuando no hay muestra, cuando hay muestra, cuando no hay, etcétera, etcétera. Y son ciclos programados. En este proyecto está la doctora Palacios y Maribel Hernández, estudiante de licenciatura. Bueno, y esa fue nuestra víctima. Es una voluntaria que trabaja aquí en el centro. En este proyecto piloto, participaron 27 voluntarios para optimizar y conocer, digamos, optimizar el sistema y conocer su funcionamiento, toda la generación de datos que ofrece el sistema. Y bueno, se realizó el proyecto. Esos son los resultados preliminares que les quiero mostrar. Para el individuo número 7, obtuvimos grandes concentraciones de acetona y de isopreno. Digamos, todas las personas, el aliento de las personas en los pulmones contenemos acetona y también isopreno. Pero algunos, por ejemplo, que se tienen problemas de diabetes o alto contenido de glucosa, la acetona entonces se exacerba. Y esto es una medición en tiempo real. Inmediatamente la persona está soplando por aquí y estamos observando entonces inmediatamente el resultado en la pantalla. El individuo 14, por ejemplo, también presentó lo mismo, acetona y isopreno, pero en este caso, acetaldehído y etanol. Y bueno, ya en la encuesta, así, escudriñando un poquito, vimos que había tomado unos tequilas el día anterior, y bueno, pues, pero bueno, para fines didácticos y de aprendizaje, estuvo muy interesante. Disculpen. Esta es una tabla en donde está resumido los 27 individuos analizados y se hicieron una prueba de un mapa de calor. Entonces, lo que vamos a observar es diferentes colores. El rojo significa altas intensidades de estos iones
bueno, en las columnas vemos a los individuos y en las filas vemos a los iones. De hecho, son intervalos de iones llamados bins. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que en círculos rojos, que todo mundo presenta la casilla esta, la primera casilla en rojo, pero esta corresponde a acetona, que es el ion 59. Y se lee la masa más el protón. En este caso, masa 58 de acetona más 1, 59. Y después vienen otros compuestos también que son, digamos, naturales en el aliento humano, pero hay otros que sí hay una marcada diferencia entre una persona y otra. En este caso, que pueden ser tanto abundantes como poco abundantes, como mínimos. Entonces, cuando es en rojo, digamos los círculos, las concentraciones son muchas, muy abundante de estos iones. Cuando es blanco, como acá, es concentraciones, digamos, superiores a los niveles mínimos. Y cuando es en azul, por ejemplo estos, es cuando no están presentes o hay muy poca abundancia de esos iones en particular. En este caso nos llamó la atención que la única persona que tuvo intensidades muy bajas de orgánicos volátiles con altas masas moleculares fue una persona que tenía, que tiene más de 60 años. Los primeros resultados muestran que las condiciones, hay que optimizar aún todavía más, sobre todo los voltajes del sistema, pero los primeros resultados son muy prometedores. Podemos ahora nosotros clasificar, en esta gráfica, Maribel lo que hizo fue clasificar a los exfumadores, fumadores y no fumadores, y ver cuál es la masa que está más prominentemente o con mayor abundancia en esta cohorte, por ejemplo, ¿no? Y así para el resto. En principio logramos identificar algunos, es complejo la identificación, pero los nombres que están aquí asociados con el ion o con la masa del ion son los más probables de que sean. Tenemos que hacer pruebas todavía para poder evaluar y diferenciar voltajes, por ejemplo, o cambiar el tipo de ionización para confirmar la presencia o descartar la presencia del orgánico volátil. Esto es un ejemplo de que a una misma masa, ¿no? Podemos tener una serie de especies, incluso fragmentos de las especies. Entonces estamos trabajando con investigadores de la Universidad de Austin, en donde nos están apoyando para poder hacer, ellos tienen ya algoritmos desarrollados para poder facilitar la identificación de las especies. Pero pues en principio todo suena bien y me parece que en algún momento más adelante podemos tener ahora ya las condiciones adecuadas para monitorear gente, para identificar los orgánicos volátiles asociados con cáncer de mama y de pulmón. Tenemos que trabajar en el análisis no dirigido y la información de datos porque, como ustedes pueden ver, se obtienen toneladas de información que tenemos que procesar. Pero tenemos la herramienta y tenemos la gente, la disposición, la capacidad para poder contribuir a esta área y avanzar, digamos, en dar diagnósticos tempranos para incrementar la esperanza de vida de las personas. El mensaje a casa es el PTR-TOF-MS, es un método online, no invasivo, con alta resolución temporal y especificidad. Es una herramienta de diagnóstico temprano para detección de enfermedades como las crónico-degenerativas. Este es mi laboratorio. Tenemos una instrumentación avanzada para el monitoreo de aerosoles orgánicos independientemente de la fuente. Y bueno, todo lo que ustedes acaban de ver es básicamente esfuerzo de los estudiantes y de los investigadores asistentes que integran a mi grupo de trabajo. Y bueno, pues abierto por si hay preguntas. Gracias. Gracias, doctor Omar Amados Muñoz, por su excelente presentación. Y bueno, abrimos el espacio para realizarle preguntas al doctor.
Sí. María Eugenia. Ah, genial. No sabía a quién Sí. le decía así. Hola, buenas tardes. Primero, me encantó la presentación, mil gracias, estuvo súper claro, y los temas me encantan, así que pareció fascinante. La pregunta que tengo está relacionada con los últimos datos que mostró del uso del PTRMS, si estaban usando, por ejemplo, tubos de permeación, o cómo estaban haciendo para, digamos, para calibrar y para identificar, y para, digamos, qué recursos estaban utilizando como para aseverar la identidad de los compuestos orgánicos volátiles, justamente por la lista que usted mencionó, digamos, que en base a una masa, digamos, hay una lista bastante grande de posibilidades, y que es un desafío en el uso de este tipo de técnicas, si de repente también estaban evaluando, digamos, ser cuidadosos en el análisis del perfil isotópico, en las relaciones, en las intensidades en el perfil isotópico, si estaban usando tubos de permeación para generar concentraciones conocidas de los analitos, porque hay un montón de recursos digamos, para abordar todos los desafíos que implican el uso de este tipo de tecnología. Sí, es una excelente pregunta. Y efectivamente, digamos, el equipo fue recientemente adquirido, pero se ha avanzado sobre todo en el conocer su operación y en establecer las mejores condiciones pues para este análisis. Ahora, se hace primero un tuning, entonces para poder conocer los voltajes más adecuados para obtener la máxima resolución y la máxima sensibilidad. ¿Cómo se hace? Se utiliza para ello un gas de calibración que contiene 14 estándares. Entonces, con eso, el equipo puede optimizarse para ajustar los voltajes. Y posteriormente se hacen las calibraciones de masa y después el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo realmente es ahorita no es tan prioritario como el análisis cualitativo, porque el análisis cuantitativo se puede hacer, digamos, por aproximaciones, y al último podemos hablar de estimaciones. Podemos cuantificar lo que haya en el gas de calibración, pero pues restringido a lo que hay, a lo que contenga. Pero bueno, pues con constantes de protonación se pueden estimar lo que ya se haya identificado. Ahora, muy buena pregunta. No, estoy de acuerdo. Yo he trabajado con PTRMS y para mí era un desafío imposible de lograr cuantificar. Es como que todavía es una limitación con esa técnica, para mí, ¿no? O sea, es mi opinión. Pero sí puede servir para screening, para fingerprinting y, digamos, los tipos de abordajes que usted mencionó, de analizar huellas digitales y digamos, caracterizar, asociarlas a distintos tipos de clases de muestras, por llamarlos enfermedad, control, o distintos tipos de objetivos, de acuerdo a la pregunta que se quiere responder, pero o sea, tiene mucho potencial, pero a su vez hay que ser cuidadoso, al menos eso es lo que yo aprendí usando la técnica. Digamos, hay que ser cuidadoso en ese sentido. Pero está buenísimo. Todo el primer trabajo me pareció súper genial, el desarrollo que hicieron. Y tengo otra pregunta más, no sé si puedo un segundo más, robo tiempo. Claro. Tiene que ver con los primeros experimentos que mostró con el dispositivo para colectar partículas, y digamos, tenía un dispositivo en serie donde colectaba un filtro de partículas y después colectaba gas. ¿Evaluaron la posibilidad de que ocurra en el mismo filtro reacciones heterogéneas entre el material particulado colectado y los gases? Porque es algo que también, digamos, es bastante conocido, que, digamos, gases como el dióxido de nitrógeno, los óxidos de azufre, pueden reaccionar mismo con ya sea los hidrocarburos aromáticos policíclicos o de distintos tipos de materia orgánica que se colecta en los filtros para muestrear y samplear el aire. Digo, si hay si eso, digamos, se evalúa con el dispositivo que ustedes diseñaron o lo contemplaron. Es medio general la pregunta. Sí, bueno, sí. Los sistemas de captura tienen algunas desventajas. De hecho, déjeme comentarle, el primer sistema que mostré de activos, que es como el tipo platillo, fue diseñado para gravimétrico y partículas y se acabó.
Todos los demás los hemos tomado para composición, pero como que no es el mejor. Entonces se han ido diseñando otros equipos que provocan menos subproductos o artifacts en el muestreo como el que usted menciona. Uno de esos es inevitablemente la oxidación de especies ya colectadas por la presencia de otros oxidantes. Eso sí, se han hecho esfuerzos para quitar, por ejemplo, el ozono, que es nuestro coco aquí en la ciudad, y entonces minimizar la oxidación de lo ya colectado. Sin embargo, también muestra la desventaja de que retiene y altera la composición. Entonces, es un balance de lo que queremos. No estamos exentos al utilizar esos muestreadores offline de los artefactos. Entonces, la otra aproximación es no usarlos y muestrear en línea. Y por eso ahora hemos evolucionado al análisis continuo. Sí. Estoy de acuerdo. Otra alternativa puede ser de repente, digamos, bifurcar el caudal de lo que uno está sampleando y tener algún tipo de analizador digamos, como, no un PTRMS, pero tal vez algo análogo donde uno pudiera caracterizar en tiempo real sin tener que conectar, o sea, tener en paralelo el análisis offline y inline, como para encontrar. Ahora ya somos capaces de hacerlo. Claro, eso está buenísimo, para ver si es que ocurre alguna reacción en la materia orgánica que se colecta en el filtro. Exacto. Esos tipos de preguntas ahora ya las podemos contestar. Ahora necesitamos gente que venga, que esté interesada en hacerlo. Está buenísimo. Bueno, mil gracias. No me molesto. Había una pregunta más del doctor Ricardo Furlan. Por favor. Hola, sí. Bueno, también adhiero a lo que decía María Eugenia, la verdad que Omar, una charla excelente y clarísima, incluso para gente que no somos especialistas en esa temática exactamente. Una duda que me quedó de la primera parte de la charla tuya, cuando mencionabas que ustedes habían buscado los organoclorados, los plaguicidas organoclorados y organobromados en la ciudad, y que habían visto que esperaban no encontrar, pero que encontraron organoclorados que ustedes suponían que provenían del valle, y que los organobromados en parte provenían del valle. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque incluso hablabas de un porcentaje de los órganos bromados que provenían del valle. Sí, muy buena pregunta. Bueno, no puedo mostrar todo el estudio en sí, requiere de una plática, pero primero, el valle, digamos, alrededor, pues hay muy poquitos campos agrícolas. O sea, y el organoclorado está ya suspendido, está prohibido. Entonces nosotros no esperábamos encontrar organoclorados, digamos, en la ciudad, pero encontramos en concentraciones de picogramos por metro cúbico, y la única, bueno, y con la ayuda de la meteorología y con, que es dirección y velocidad del viento, logramos identificar que provienen de fuera del valle y no son emitidos en el valle. Hicimos algunas rozas en donde los contornos cerca de la fuente van cambiando con respecto a la concentración, y vimos que la concentración aumentaba conforme venía de fuera del valle. Y caso contrario, bueno, y asociaciones con contaminantes criterio y partículas. Sabemos bien, por ejemplo, que las PM10, que son grandototas, pues vienen de cerquita, ¿no? Viajan poquito y se depositan. Pero las PM2.5 pueden transportarse cientos de kilómetros y se asociaban con ellos, por ejemplo, ¿no? Y los PBD se asociaban con las PM10. Entonces, digamos, varias estrategias para poder elucidar la distancia de estos POPs. Los PBDs son retardantes de flama que se fabrican, son de fuentes fijas. Los organoclorados generalmente se utilizan en las zonas agrícolas o en la floricultura, etcétera. Y entonces, en México, en el norte sobre todo, y en las plantas de tratamiento de agua residual, se encontraron bastantes concentraciones cerca de la fuente, y eso nos permitió elucidar que se emitían algunos de ellos. Claro, o sea que es fundamental, en definitiva, encontrar el emisor, básicamente. Sí,
Sí, es fundamental. Eso lo detectan con el mapeo, está muy bueno eso. Sí, 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 sí. Se llama Biplot, la herramienta que utilizamos. Pero está la referencia con gusto. No, ya me la anoté, no tenga ninguna duda que la voy a ir a leer, sino que no quise divergir mi atención ahora durante su charla. No sé si hay alguna otra pregunta, yo tengo otras preguntas, pero no sé si puedo usar más tiempo. Sí, Soledad tiene otra pregunta. Dale, adelante, Sole. No se te escucha, Sol. Cualquier consulta entonces se la podemos remitir luego al doctor Omar Amador. Soledad en este momento tiene un problema con su micrófono, y si el doctor Ricardo Roldán quiere hacer la pregunta, no la puede hacer en este momento. Bien, si no hay otra pregunta. Ustedes hicieron algunas mediciones de algunos de los compuestos en ratas. ¿Piensan avanzar con eso para hacer estudios de los compuestos estos que son disruptores endocrinos en seres humanos? ¿Hacia dónde va ese proyecto? Sí. Bueno, como usted sabe, hay un gran problema a nivel mundial por plásticos. Y bueno, los plásticos tienen una diversidad están formados por diferentes tipos de polímeros. Unos de ellos son los tereftalatos. Y el problema de los tereftalatos, y otros son los bisfenoles, y toda la gama de bisfenoles, que también tienen problemas de disrupción, entre otros efectos. La idea entonces es, primero, el primer diagnóstico que quisimos ver es, ¿habrá en aire? La respuesta es sí, sí hay en aire. La segunda es, y vía olfato se depositarán y entonces se absorberán al torrente sanguíneo, y la respuesta es sí, lo hacen. Y ese tipo de estudios lo demuestran. Con eso en mano, entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos la evidencia para poder con la Secretaría de Medio Ambiente, que ellos tengan la facultad para poder restringir a los emisores. Sabemos dónde están. O sea, va a aterrizar en una política pública. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Lo que pasa es que necesitamos más estudios, porque esto es, como usted vio, es un par de estudios, ¿no? Pero bueno, al menos claro, sí. ¿Piensan pasar a estudios en humanos? O sea, a buscar hacer ese muestreo en humanos de las zonas en las que hay emisores. Bueno, déjenme comentarles que con la colaboración con otro grupo, ellos muestrearon pacientes directamente, personas, y también personas sanas y no sanas, digamos, ¿no? Con diferentes, porque querían asociar el eftalato con esta enfermedad en particular, incluyendo gente con cáncer, por ejemplo. Tengo que ver en qué estado va, pero déjenme comentarles que al menos de manera basal, en la sangre encontraron dietilexyleftalato. Todos tenemos plastificante en la sangre. Entonces, la recomendación es no utilizar contenedores de plástico para colocar nuestros alimentos, mucho menos calentarlos, porque uno de los extractantes del eftalato, del plástico, es el calor, y el otro es la acidez. Por ejemplo, los jugos, sobre todo el jugo de naranja o las sodas que tienen ácido carbónico, extraen el eftalato. Y si esto está contenido en un desechable, pues ahí es donde se solubiliza. Entonces no hay que hacerlo, solo vidrio.
Aluminio, otra cosa. Muchas gracias, muy claro. Doctor Amador, muy buena su presentación. ¿Usted opina lo mismo del agua que venden en botellas de plástico? Bueno, no hemos analizado botellas de plástico. Años atrás en la facultad había un trabajo práctico en la Facultad de Ciencias. Y sí, claro, el agua de que la gente compra agua en el supermercado y tiene. Bueno, fíjese usted que entre más, digamos, más maleable sea el contenedor, más eftalato tiene, porque esa es la propiedad, para eso lo usan. Entonces, pues, digamos, mi primer pensamiento es que en un contenedor, una botella de plástico que venden agua y después está expuesta al sol y luego con el tiempo uno la ingiere, probablemente haya una extracción inconsciente, digamos, ¿no? Pero bueno, eso había que hacer algún experimento. Sí. Lo que sí es que estamos rodeados por plásticos por todos lados y el eftalato es ubicuo. Eso lo pudimos observar en el estudio porque, por ejemplo, esta gráfica lo que muestra aquí es el dienebutilftalato y el etilexilftalato per se en el suero de la ratita antes de comenzar, antes de inocular o exponerla. Pues ya tenía la ratita y eso lo explica muy bien con el estudio que nosotros encontramos, que son los más abundantes, estos dos más abundantes son los dos más abundantes en el suelo. Muy bien, no comprar agua en el supermercado. Pues no, más bien no pues no, que no se conserven los alimentos o las bebidas en un recipiente de plástico, es eso. ¿Y el aceite? Yo cuando cursé bromato nos decían que lo peor es el aceite en botella de plástico. Híjole, pues no lo sé, habría que hacer. Yo me acuerdo, en bromatología nos decían, el aceite tiene que ir en lata o en vidrio. Pues de preferencia en vidrio, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, son los tiempos modernos. Gracias, doctor. Sí, con gusto. Bueno, dado que, bueno, Soledad tiene en este momento un problema con su micrófono, en nombre de ella y, bueno, de la Sociedad Argentina de Espectrometría de Masa, queremos agradecerle, doctor Amador Muñoz, ¿sí?, por su predisposición para formar parte de este ciclo de seminarios. Muy clara su charla, su amplia investigación, su contribución, ¿sí? Y bueno, agradecemos también a quienes se han unido a través de Zoom y también a través de YouTube. Y los invitamos, sí, al próximo seminario, nuestro cuarto seminario, que será el día 2 de diciembre a las 17 horas, y estará a cargo del doctor Fabio Augusto de la Universidad de Campinas de San Paulo, Brasil, ¿sí? Toda la información respecto de esto y del próximo seminario será así publicado en las diferentes redes sociales que tenemos, y le agradecemos a todos, ¿sí?, por su presencia aquí en este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Muchas gracias.